Hola, buen día a todos y bienvenidos a una edición más de FortiGuard Live, un espacio donde podemos charlar sobre tendencias de ciberseguridad con grandes profesionales de la industria. Mi nombre es Arturo Torres, estratega de inteligencia contra amenazas de FortiGuard Labs para América Latina y Caribe, y en la sesión de hoy vamos a hablar de algo bien interesante, colaboración en materia de ciberseguridad, algo que muchos nosotros hemos escuchado, pues, sobre todo en los últimos meses y años, y ha tomado mucha fuerza, mucha fuerza. Esto tiene mucho que ver de cómo afrontamos nuevas amenazas compartiendo inteligencia, información con grandes organizaciones, grandes equipos y sobre todo grandes expertos. Antes de comenzar, les recuerdo que si tienen alguna duda o comentario, pueden escribir en la sección de nuestro chat y vamos a buscar resolverla al final. El día de hoy, pues bueno, hablando de grandes profesionales, estoy muy contento porque tengo una excelente invitada, una invitada muy especial. Imelda Flores, coordinadora de Scilabs. Imelda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Arturo? Muy bien, muchas gracias por invitarme a este espacio. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Digo, cuando hablamos de colaboración, cuando hablamos de inteligencia, creo que eres una de las primeras personas que se nos viene a la mente. Imelda, platícanos un poquito qué haces en tu día a día, ¿no? ¿Qué es este rol que llevas de coordinar Scilabs? Platícanos un poquito qué es, qué hacen, para poner en contexto a toda la gente que nos está escuchando el día de hoy. Sí, fíjate que nosotros como Citun somos un MSSP y dentro de todas las tareas que se hacen, se creó Silabs hace ya varios años, en 2013, de hecho, y es una unidad que tiene como objetivo el poder proveer servicios muy especializados. Aquí, dentro de Silabs, tengo la fortuna de dirigir el equipo de respuesta a incidentes, el equipo de ciberinteligencia, el equipo de researching, que es el que hace todo el tema de inteligencia de amenazas y descubre nuestras nuevas campañas, el equipo de automatización de MDR, que son los que utilizan los SOARs para automatizar absolutamente todo, y por supuesto el ciberecosistema de colaboración. Entonces, CILABS viene de Citun Cyber Intelligence Laboratories y sobre todo lo que buscamos es dar esos servicios especializados a nuestros clientes y establecer esas colaboraciones que pues nos ayuden a protegerlos más, que al final eso es lo que buscamos, ¿no? Esa es nuestra misión, proteger a los clientes lo más posible. Digo, una gran responsabilidad, ¿no? Yo creo que todo lo que dices pues es lo que muchas organizaciones quieren llegar al día de hoy, ¿no? Automatización, inteligencia, investigación, y ir un poco más allá de solamente estar detectando cosas, sino volvernos un poquito más proactivos, entender cómo funciona, en este caso, la amenaza que nos queremos proteger y cómo poder generar estrategias, pues, automatizadas que nos ayuden a cubrir, pues, un mayor espectro, ¿no? Para todos los que nos están escuchando, les comento, hace un par de meses nosotros en FortiGuard Labs tuvimos la oportunidad de realizar un acuerdo de colaboración con Scilabs para poder unir fuerzas y compartir inteligencia. Esto realmente es algo que nos ha ayudado bastante y expande básicamente toda la detección que tenemos nosotros con nuestra tecnología, apoyado también, pues en este caso, del equipo de Imelda, ¿no? Con esto que me acabas de contar, Imelda, podemos ir entrando en materia. Hablamos de la gran labor, los grandes retos que pues nos enfrentamos día a día, ¿no? Organizaciones y equipos como en el que tú trabajas, pues realmente pues viven, comen y sueñan ciberseguridad. Es por eso que hoy vamos a hablar de colaboración en materia de ciberseguridad y la importancia que tiene. Desde tu perspectiva, y básicamente es una de las cosas que me gustaría, y estoy muy interesado en escuchar, básicamente, es cuál es el alcance de estos acuerdos en lo que ustedes hacen, ¿no? Qué tan importante es y sobre todo, pues también aquí básicamente aprovechar que te tengo aquí en línea para que nos cuentes un poquito, ¿no? ¿Cómo les ha ido con nuestra colaboración? Platícanos. Sí, mira, en general estos acuerdos tienen como misión que muchas de las campañas que nosotros detectamos, lo que pasa mucho como mi equipo de research en el que se dedica a hacer todo el tema de inteligencia de amenazas e identificación de campañas, muchas veces detecta campañas, especialmente troyanos bancarios, que están muy dirigidos a Latinoamérica, pero desafortunadamente estos troyanos tienen muy pocas detecciones por la mayoría de las soluciones de seguridad, porque están codificados en cierto lenguaje, porque los atacantes ya aprendieron a cómo pasar desapercibidos, porque ofuscan mucho, etcétera. Entonces, en estas colaboraciones lo que nosotros buscamos intercambiar es toda esta inteligencia de amenazas. Como todos sabemos, la inteligencia más pura es la que viene de la respuesta a incidentes. Y hoy por hoy
nuestro equipo de respuesta a incidentes pues atiende múltiples, una cantidad enorme de casos en toda la región. Entonces lo que buscamos es justamente entre eso y entre la telemetría que tiene nuestro centro de operaciones, el poder identificar estas campañas, y lo que compartimos tiene que ver mucho con la inteligencia que puedes obtener de estas campañas, o sea, llámese indicadores de compromiso, los perfiles de los atacantes, el perfil de la amenaza, los detalles de la campaña, lo que llamamos los TTPs con base en el Mitre, con el Mitre Attack, y sobre todo, y mucho cuando es necesario, pues las propias muestras de malware, porque lo que hemos notado, por ejemplo, en ransomware jamás se repiten los indicadores de compromiso, ya sea de comando y control, o hashes o direcciones IP, los atacantes nunca repiten. Sin embargo, en el caso de troyanos bancarios, por ejemplo, sí se repite la infraestructura, se repite mucho estas tácticas, técnicas y procedimientos, y entonces es aquí donde las colaboraciones nos ayudan mucho a avanzar las protecciones hacia nuestros clientes y hacia la propia comunidad. Esto y me llama mucho la atención, ¿no? Porque aquí estamos hablando de inteligencia y creo que esto que mencionas tiene mucha relevancia con la pirámide pues del dolor, ¿no? De la famosa Sí, pirámide claro. ahí generada por David Bianco, si mal no recuerdo. ¿Qué Sí, es lo fue que por ahí. dice, no? Al final nosotros podemos tener indicadores como dominios, hashes, direcciones IPs, pero para cualquier pues, atacante es muy sencillo poder modificar esto. Entonces nuestros mecanismos de detección pues pueden ser básicamente bypaseados con un cambio muy significativo, ¿no? Por eso nos estamos yendo al siguiente punto, que es empezar a hablar de comportamiento, de hábitos de algún tipo de atacante, grupo cibercriminal, grupo activista, ¿no? Y aquí es donde entramos en tácticas, técnicas y procedimientos, adoptando, pues bueno, frameworks conocidos como lo es Mitre Attack, que pues yo creo que muchos de nosotros conocemos y adoptamos al día de hoy en nuestras estrategias Sí. defensivas, ¿no? Les recuerdo a todos, pues estamos platicando básicamente de colaboración, de inteligencia, ciberseguridad. Si tienen alguna duda, algún comentario, por favor pónganla en nuestra sección de chat. Vamos a estar buscando resolverla al final. Digo, ahorita estamos platicando muy a gusto de temas muy interesantes. Y justamente ahorita quiero comentarles algo. Nosotros tuvimos una colaboración muy buena hace un par de meses, si mal no recuerdo, Imelda. Encontramos por ahí Sí. una campaña que por ahí se llama Black Party. Cuéntanos un poquito qué es, por qué el nombre, y luego vamos platicando en materia qué es lo que estamos haciendo nosotros en conjunto. Este es un gran ejemplo de colaboración, ¿no? Sí, definitivamente, Arturo. Yo creo que al nivel que hemos llevado la colaboración con FortiGuard y sobre todo la velocidad en la que logramos proteger a más clientes, tanto nuestros como de ustedes, y en conjunto, es maravillosa y pocas veces en la industria la logramos ver tan palpable, ¿no? En el caso de BlackBerry, mi equipo de C-Labs empezó a identificar que había que había un troyano bancario, y lo primero que hacemos cuando vemos algún nuevo artefacto malicioso, ya sea que lo encontramos en la telemetría o que lo encontramos en una respuesta a incidentes, pues es cómo clasificarlo, es perfilarlo, es saber si ya es algo conocido o si es algo nuevo. Entonces, de repente, pues lo que tú ves es que desde un link se descarga un archivo que se llamaba, en ese momento se llamaba SAT.zip, obviamente impersona el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, pero el tema es de que pues todo mundo impersona al SAT, o sea, los troyanos bancarios en México y en Latinoamérica les encanta impersonar al SAT, especialmente cuando su objetivo es contaminar clientes en México, ¿no? Entonces, pues eso no daba mucha esperanza de que fuera algo, ¿no? Sin embargo, ya que lo empezamos a analizar, lo que nos dimos cuenta es que este es un troyano, pareciera que la campaña, cuando nosotros lo encontramos haciendo RetroHunt en Virustal, por ejemplo, encontramos que ya llevaba ya llevaba algunos meses sin ser totalmente desapercibido, sin ser detectado para nada. Y entonces nosotros empezamos a analizar, y una de las cosas que nos damos cuenta, o sea, viene altamente ofuscado, pero sobre todo su objetivo es colectar información, llámese usuarios, passwords, acceso a los correos tipo Gmail, Hotmail, a OneDrive, a Google Drive. Él envía a su servidor de comando y control el nombre del equipo, envía características de lo que tenga configurado de seguridad y demás. Y uno diría, bueno, ¿y para qué quiere eso? No es un troyano bancario, es solo un troyano. ¿Y qué es lo que pasa con este tipo de artefactos? Que al final, como sabemos, pues
el cibercrimen es toda una industria, ¿no? Y en esta industria pues hay diferentes verticales, y una vertical muy fuerte es la de los access brokers, aquellos tipos de atacante que le venden el acceso a otras compañías. Entonces, si ya hemos tenido experiencia con otro tipo de troyanos bancarios, que tú dirías solo va por afectar a la víctima y robarle su dinero, pero no, cuando se dan cuenta que caen dentro de un equipo que forma parte de una organización, pues empiezan a hacer movimiento lateral y empiezan a moverse y moverse y moverse, y luego es imposible sacarlos de la red, o es muy difícil sacarlos de la red. Pero en el caso de BlackBerry, su objetivo principal es meterse, colectar información, colectar credenciales, quedarse ahí callado. ¿Para qué? Probablemente después para venderle el acceso a un operador de ransomware en la región o para lanzar criptominado, pero bueno, pues ya que tiene el control del equipo, ya que se puede mover dentro de la red, pues ya las posibilidades, pues digamos que son infinitas, todo depende de la imaginación del atacante. Sí, y de hecho, justamente que hablamos de objetivos, impactos, tenemos que recordar, ¿no? Este tipo de campañas muchas veces se despliegan en fechas donde muchos de nosotros, por ejemplo, en México, estamos accediendo a estos servicios, a estas páginas Sí. web, y obviamente los atacantes utilizan técnicas de ingeniería social, la urgencia, pues obviamente, como estábamos mencionando, ¿no? Tratan de impersonar este tipo de instituciones en fechas claves para nosotros, ¿no? La probabilidad sube, en este caso, de que alguien le dé clic, alguien caiga en este tipo de cosas, y pues aquí es donde empieza el acceso inicial, ¿no? Justamente ahorita que platicabas de todo lo que hace, ¿qué es lo que pasa después? Ahorita estarían preguntando, y luego, ¿qué pasa con la colaboración, no? Una vez que pues bueno, se realiza toda esta investigación, nos comparten toda esta investigación, impactos, tácticas, técnicas, procedimientos, indicadores, es decir, un trabajo excepcional. Básicamente nosotros nos encargamos de que toda la tecnología a nivel global de Fortinet tenga la capacidad de detectar no solamente los indicadores, sino también este tipo de campañas. Y a partir de aquí empieza la magia y podemos empezar a detectar pues hacia dónde está atacando, qué sector de industria, qué países son los más afectados y sobre todo si estas campañas, pues bueno, por ejemplo, ahorita hablamos de México, donde se encontró esto, pero pues después de un tiempo de nosotros estar monitoreando esto, vimos que hubo un gran crecimiento hacia Brasil, ¿no? Esto nos da la oportunidad a nosotros de no solamente compartir esta información con ustedes, sino con otras entidades y sobre todo pues también con nuestros socios de negocio que pues por ahí trabajan pues en este tipo de sectores. Esto es un gran ejemplo de colaboración, ¿no? No sé, Imelda, si tengas ahí un comentario, algún otro ejemplo que nos quieras decir acerca de No, esto. claro, a mí lo que me encantaría remarcar, y de verdad eso yo se los aplaudo, la velocidad con la que ustedes hacen este deployment, tanto en su heurística para poder detectar cambios, porque como decías hace ratito, o sea, los indicadores de compromiso pueden expirar, pero esas heurísticas son las que te permiten seguir detectando la amenaza. Y efectivamente, déjame contarle a tu público, nosotros inicialmente pensábamos que el ataque estaba dirigido solamente a México. ¿Ok? Porque aquí fue donde lo vimos por primera vez, etcétera. Una vez que se lo compartimos al equipo de Arturo y que hacen el deployment en todas las tecnologías de Fortinet a nivel global, ellos empiezan a ver una cantidad de alertas enorme, una cantidad de detecciones enorme en Brasil. Entonces eso ya no es una perspectiva diferente. Dice, ok, ya no solo es México. Y luego lo empiezan a ver en otras regiones tanto de Latinoamérica y por ahí creo que una detección perdida en otra parte del mundo. Pero en general, o sea, logramos tener una claridad mucho mayor de cómo se está propagando o de cuáles son sus targets dentro de la región. Entonces, yo creo que esta colaboración que hicimos fue maravillosa porque efectivamente pudimos pivotear de ese análisis inicial y proteger a una cantidad de organizaciones enorme, que muchos de ellos terminan siendo clientes de ustedes, de nosotros, y algunos son solo clientes nuestros, algunos son clientes de ustedes, pero eso es lo que se trata de la colaboración, o sea, vamos más allá de nuestro interés como organizaciones, sino la misión es proteger a la mayor cantidad de posibles víctimas. Excelente. Y de hecho, bueno, contarles a todos que este no es el único caso de éxito que tenemos, ¿no? Tenemos por ahí una campaña de ransomware, Cold Christmas, si mal no recuerdo el nombre, y Sí. un par adicionales que seguimos monitoreando y obviamente contamos con toda la protección con nuestra tecnología, ¿no? No cabe duda que cuando hablamos de ciberseguridad y sobre todo cuando
pues bueno, trabajamos en diferentes partes del mundo, de Latinoamérica, en cualquier parte. La colaboración es clave, es importante cuando de seguridad se trata, ¿no? Imelda, ahora me gustaría, pues bueno, ya que entramos un poquito en materia, hablamos de los beneficios de la colaboración, me gustaría aprovecharte, ya que estás aquí, para charlar un poco también sobre qué es lo que viene, cuáles son estas nuevas amenazas que tenemos en puerta, pues para los siguientes años, ¿no? Para el 2023. Toda tu experiencia, todo tu equipo de investigación, creo que va a ser algo muy bueno. Y para esto, pues nosotros en FortiGuard Labs por ahí publicamos un reporte, todos los años publicamos un reporte de predicciones, el cual pues me gustaría ahí saber tu perspectiva, ¿no? Antes de comenzar, recordarles a todos, si tienen alguna duda, comentario, por favor pónganlo ahí en la sección de chat y vamos a estar buscando resolverla al finalizar, ¿no? Entonces, Imelda, empecemos por estas predicciones. Realmente el reporte que tenemos viene muy, muy detallado. Yo me quiero enfocar en 3 puntos principales que estoy seguro que ustedes también los traen en canal. Una de nuestras predicciones es las nuevas ofertas o modalidades de cibercrimen como servicio, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos viendo bastante, pues, ofertas de suscripciones basados en, pues, no sé, robo de información, credenciales, redes sociales, todo este portafolio, esta creación de portafolio de crimen como servicio, ¿no? Ya no nada más hablando de correo, malware, de negación de servicio, sino inclusive con cosas ya un poquito diferentes como deepfakes, como, pues no sé, también atentar a la presencia digital que tenemos todos nosotros hoy en día. Y pues bueno, obviamente esto va en aumento, ¿no? No solamente hablar de ransomware as a service, sino también de otro tipo de portafolios que se están generando. Cuéntame, ¿qué opinas tú de esto? ¿Qué están viendo? Y sobre todo, si también lo ves como si fuera pues algo que vamos a estar viendo como crecimiento en los siguientes años. No, definitivamente creo que es algo que vamos a ver como crecimiento, como tú lo dices, el ransomware es el gran mal de nuestros tiempos y especialmente en Latinoamérica. Nosotros decimos que es el laboratorio del mundo porque nos ha tocado ver muchos casos donde el primer lugar donde se emplea una nueva técnica, donde el grupo de atacantes emplea un nuevo método de acceso o un nuevo método de inscripción o de compromiso o demás, o sea, el primer lugar donde lo ves es Latinoamérica y luego ya empiezas a escuchar en todos lados que se replica, o incluso hace poquito en el TCC de Microsoft también me tocó dar una plática, una de las pláticas hablaba de Emotec. Una de las cosas que decían que la diferencia entre Epoch 4 y Epoch 5 de Emotec era que en Epoch 4 siempre veían por primera vez los nuevos módulos y ya después de unas semanas ya lo veían en Epoch 5. Bueno, para que se den una idea, Epoch 4 es la variante que más se ve en Latinoamérica. Entonces, digo, nos empieza un poquito a confirmar eso. Y en el tema, y siguiendo con el tema de que Latinoamérica tiende a ser el laboratorio en muchos casos para el cibercrimen, yo estoy de acuerdo que definitivamente estos nuevos offerings se van a hacer cada vez más comunes porque lo que se empieza a notar es que Latinoamérica tiene digo, la misma naturaleza, somos países emergentes en vías de desarrollo, y entonces la madurez que existe en temas de ciberseguridad pues es menor que muchos otros países que nos llevan años, ¿no? Avanzando justamente en mejorar su postura de ciberseguridad, y esto es lo que le da pie a los atacantes en general, es a que seamos un target mucho más sencillo. Entonces, el que todo este crimen as a service empiece a proliferar y aumente, yo estoy de acuerdo en la predicción. O sea, probablemente en el tema, no solo en el tema de ransomware, lo que vemos cada día más es venta de accesos, por ejemplo, de diferentes organizaciones, y especialmente en Latinoamérica, que no hay hay muy poco uso de MFA, por ejemplo, todavía hay muy poco uso de EDR. Se vuelve mucho más fácil para los atacantes. El tema de los troyanos bancarios, como decíamos, o troyanos y troyanos bancarios, como están hechos muy para la región, de lo que vemos es justamente, por ejemplo, el caso de URSA. O sea, URSA a nivel global es un troyano que prolifera bastante, pero nosotros creemos de manera particular que en Latinoamérica es operado por un grupo diferente, por un operador diferente al que lo opera en otras partes del mundo. Entonces, y ese es parte del crime as a service. Tú lo decías, el tema de deepfakes
y justamente el reporte hace un análisis interesante respecto de aquellos nuevos riesgos que vienen en el metaverso, los NFTs, por ejemplo, y pues hay casos y casos donde la gente invierte en sus carteras de Bitcoin, las deja en el operador o no las guarda bien y de repente pues se va ese dinero. O sea, mucho por ejemplo, del malware que nosotros observamos, pues justamente va y busca carteras de criptomonedas para podérselas llevar. Entonces, y la gente, yo creo que algo que ustedes también notaron durante la pandemia es que seguramente hubo mucha gente con mucho tiempo libre y entonces empezó a incursionar en el tema de cibercrimen. Y ahí, por ejemplo, crecieron muchísimo los infostealers. Entonces, ya atraparon hace poco a quien estaba detrás de Raccoon, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, Redlane sigue muy fuerte, Vidar, y no dudemos que se fue Raccoon y va a salir otro nuevo. En el caso de en el caso, por ejemplo, de Conti, sí, Conti ya pagó, pero pues eso no quiere decir que no hay otros ransomwares que siguen proliferando. Entonces, pues este es un negocio, es una industria que evoluciona y para algunos es mucho más fácil desarrollar y justamente ir por una comisión y tener operadores que sean los encargados de justamente implementar la amenaza directamente en la organización víctima. Y de hecho nosotros creemos que, por ejemplo, en temas de ransomware probablemente no hay tanto operador local, de repente vemos más como operadores globales y eso lo notamos en el tipo de organizaciones a las que atacan, que si de verdad conocieran nuestra región y conocieran el entorno no las atacarían, porque no les van a pagar. O lo otro tiene que ver en el tipo de información que exfiltran, que si realmente conocieran la región, exfiltrarían algo diferente, ¿no? Entonces, creo que me extendí demasiado en esa proyección, pero definitivamente, o sea, es algo que no vamos a dejar de ver, difícilmente lo vamos a dejar de ver. Sí, digo, el crecimiento ha sido impresionante. En América Latina lo hemos visto, ¿no? Diferentes incidentes que no solamente afectan organizaciones, sino también economías enteras. Hablábamos de Conti, casos, por ejemplo, también de Reveal, otro tipo de banda como Blackbyte. Al final, este tipo de grupos cibercriminales están atacando Latinoamérica. Hay documentación de impactos que afectaron economías enteras y obviamente pues esto sigue creciendo, ¿no? Todo este modelo es muy grande y pues bueno, me toca por ahí también estar revisando, por ejemplo, si nosotros nos vamos a la página del FBI, en la página de los más buscados, pero en temas de cibercrimen, estamos viendo gente de Latinoamérica, gente de Colombia, de Venezuela, que está atentando con cajeros automáticos, distribuyendo malware, ransomware. Entonces, realmente existen actores maliciosos aquí y están aprovechando esto, ¿no? Ya sea que ellos generen este propio código o que lo estén rentando o tengan alguna afiliación con estos grupos. Entonces, definitivamente, cosas que nosotros podemos hacer por aquí, por ejemplo, contar con algún tipo de servicio de monitoreo de riesgo digital, ¿no? Platicábamos hace ya un par de semanas, Imelda, de un nuevo servicio que tenemos nosotros que se dedica a esto, que es FortiRecon, donde revisamos cuáles son los activos, qué tipo de información por ahí se tienen, mapeamos tus activos con los servicios que tienen y correlacionamos a vulnerabilidades y esto se correlaciona también a grupos maliciosos, ¿no? Esto puede ser una buena estrategia o inclusive estar monitoreando si se están vendiendo accesos, bases de datos, contraseñas de nuestra organización o si alguien está tratando de hacerse pasar por nosotros. Esto podría ser algo que nos pudiera ayudar. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, en general, yo creo que, y siempre lo decimos, que mucho es como las enfermedades en México. Se dice que el top 10 de enfermedades se solventarían comiendo frutas y verduras, haciendo ejercicio y durmiendo bien, ¿no? Entonces, creo que algo similar nos pasa en el tema de mejorar nuestras posturas de ciberseguridad. O sea, definitivamente el estar al pendiente justamente de servicios expuestos a Internet de manera insegura, que ese es y ahí sí te puedo asegurar que en los más de 100 casos de ransomware que nos ha tocado atender en el último par de años, donde hemos tenido data centers completamente abajo, muchas de las ocasiones notamos que justamente el método de entrada es por algún escritorio remoto expuesto, por algún SMB expuesto, por algún Citrix vulnerable. En muchos otros casos definitivamente notamos que hubo accesos a la venta, es decir, usuarios y contraseñas que permitían el acceso a alguna VPN y esto viene a partir de los stealers. Entonces, el estar monitoreando
justamente cómo está tu organización en el ciberespacio, el estar sabiendo eso a tiempo, de tal manera que te permita tomar acciones. O sea, lo importante aquí es accionar, porque puedes tener muchísima información, puedes tener inteligencia de todos lados, pero si no eres capaz de accionar, pues entonces realmente no puedes proteger en tiempo. Entonces, definitivamente eso es parte del comer frutas y verduras en temas de ciberseguridad. Totalmente de acuerdo, ¿no? Vamos a pasar al siguiente punto. Por ejemplo, por ahí vemos nosotros una predicción muy interesante, ¿no? Que habla de que los cibercriminales, como ya estamos viendo este tema de crimen as a service y demás, ahora están buscando incursionar o desarrollar técnicas de automatización para tener mayor éxito en sus operaciones fraudulentas, ¿no? Como, por ejemplo, utilizar esta recolección de datos, utilizar algoritmos de machine learning para poder ver cuál es el blanco o la información que ellos están buscando recolectar, ¿no? También automatizar, por ejemplo, transacciones entre cuentas que muchas veces nosotros denominamos como mulas, que puedan, digamos, hacerse de manera automática para pasar desapercibidos, por ahí estar moviendo, en este caso, estos recursos que pues ellos ya tomaron, o inclusive, pues bueno, el lavado de dinero que sea más complicado, en este caso de seguir, ¿no? Utilizando diferentes tipos de técnicas, wallets, manteniendo el anonimato. Entonces, esto es algo que ya va más enfocado a cibercrimen y a la operación de cómo se maneja, digamos, este tipo de cosas, pero lo vemos y obviamente tiene que ir atado, porque pues al final, si vemos un gran crecimiento de un portafolio de crimen as a service, esto también tendría que estar como parte o como resultado del mismo, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que una de las cosas donde vamos a empezar a ver de manera mucho más automática esto es justamente en la impersonalización de la marca de las organizaciones, en el tema de business email compromise que ha crecido bastante nosotros hacia inicios de este año. De verdad que empezamos a ver, yo creo que 3 veces, 4 o 5 veces, incluso en algunos meses, más casos de los que veíamos en el año pasado relacionados con Business Email Compromise. Y efectivamente necesitan automatizar. Desafortunadamente, y Latinoamérica, y se entiende porque somos países en vías de desarrollo, pues hay mucho equipo legacy detrás, ¿no? O sea, todavía vemos muchos Windows 2003 Server, muchos Linux viejitos, Solaris viejitos, pero que realmente no pueden migrarlos o que les está costando a las organizaciones migrarlos a servidores más nuevos porque ya no tienen el desarrollador que sabía cómo moverle y que si lo cambian deja de funcionar la aplicación que es crítica para el negocio, ¿no? Pero esto es lo que da es una gran superficie de ataque. La superficie de ataque es enorme. Entonces, lo que nosotros decimos es que si hay ocasiones, de repente llegamos y nos toca hacer análisis en organizaciones o tratos continuos de organizaciones que, pues, desafortunadamente están súper vulnerables, tienen muchísimas áreas de oportunidad, pero no han tenido un ciberataque todavía, no han tenido ningún compromiso. Y muchas veces se preguntan, bueno, pero si aquí está todo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, los atacantes tienen tanta tela de dónde cortar que no se dan abasto. En algún punto van a llegar, pero no se dan abasto. Pero si empiezan a meter automatización, pues obviamente ya con sus propios casos de uso podrían saber quién es un mejor target, quién es un peor target, dónde el acceso va a ser más sencillo, dónde va a ser más sencillo moverse. Entonces, yo creo que coincido en que esta automatización la vamos a ver en diferentes aristas. Uno tiene que ver más hacia el tema de la marca, de la impersonalización, más de business compromise. Digo, ya hay muchos deepfakes que han sido exitosos en estos scams de romance. No dudo que pronto se muevan a que te mande el audio con la voz del director general pidiendo que le muevan $400,000 a una cuenta en China, ¿no? Entonces, para hacerlo como mucho más creíble. Entonces, coincido con esa predicción de aumento en la automatización para diferentes cosas y definitivamente el lavado de dinero puede ser una de ellas. Sí, es muy interesante y quisiera saltar este punto, ¿no? Que vamos a poner este último punto de predicción. Hablamos de cibercrimen, hablamos de grupos cibercriminales, tácticas, técnicas, procedimientos y demás. Pero por otro lado también tenemos algo que estamos, digamos,
pues ahora sí que un nuevo challenger, ¿no? Los famosos wipers, estos artefactos destructivos que pues, realmente pueden causar muchísimo daño y sabemos que muchos de ellos pues realmente pues muchas veces se generaron por conflictos geopolíticos, ¿no? Enfocados a ciberguerra, a destrucción, a desestabilización y demás. Esto es algo que hemos visto bastante, sobre todo en este año, por los diferentes conflictos que por ahí se vieron a principios de año. Este tipo de artefactos realmente son destructivos por su naturaleza, ¿no? Combinan diferentes tipos de vectores de ataque buscando, en este caso, debilidades en sistemas para poderse aprovechar de ellas y borrar justamente la información que existe en los discos. Hemos visto una gran cantidad de desarrollo de este tipo de amenazas y lo más preocupante es que, aunque estén enfocadas, por ejemplo, en este tipo de ciberguerra como tal o en estos conflictos que se tienen geopolíticos, hemos visto que muchas veces esto se sale de control. De hecho, por ahí me ha tocado estar monitoreando la actividad de estos artefactos maliciosos o destructivos como tal, y te puedo decir, hemos visto, pues, ahora sí que una gran cantidad de estos diferentes artefactos aquí en Latinoamérica, ¿no? Aquí es donde tenemos que ser muy cuidadosos y obviamente, pues, tener un plan de respuesta a incidentes, tener todo un proceso que nos ayude. No sé ustedes cómo han visto este tema de los wipers pues durante este año, ¿no? Y si también si lo ves como una preocupación para los siguientes. Fíjate que nosotros particularmente no hemos visto wipers, nos ha tocado muchísimo ransomware, o sea, el crecimiento del ransomware sí ha sido enorme, pero no descarto el tema de los wipers como parte de este fuego cruzado, que es mucho de lo que decimos, ¿no? O sea, sí se están peleando Rusia contra Ucrania, pero tú bien lo dices, o sea, el tema es que hay daños colaterales, entonces muchas organizaciones que nosotros, a las que ayudamos a protegerse, pues al inicio del conflicto geopolítico, pues empezaron a aislar si tenían redes, por ejemplo, en Ucrania o en Rusia y demás, pues empezaron a aislarlas y trabajarlas de manera separada, de manera diferente. Pero es un hecho que yo lo veo mucho más como daño colateral. O sea, efectivamente no va dirigido a una organización en particular, pero pues ya pasó con Nopetia. O sea, Nopetia iba por dañar a Ucrania y terminó dañando a medio mundo, ¿no? O sea, causando muchísimos estragos en diversos lugares. Entonces, el tema o sea, si llega a crecer el conflicto, por supuesto que es mucho más sencillo destruir que hacer otro tipo de artefactos, ¿no? O sea, es mucho más sencillo la destrucción. Nosotros particularmente no lo hemos visto, digo, no quiere decir por lo menos en nuestra telemetría, o sea, no quiere decir que no esté presente en la región, que no esté presente en México y Latinoamérica, pero yo sobre todo lo veo hacia el tema de fuego cruzado, ¿no? Entonces, que efectivamente, si eres una organización que de alguna manera tienes conexión con alguna red donde se está lanzando el wiper y tienes un equipo que le permita moverse lateralmente muy rápido, pues sí puede ser víctima, ¿no? Muchas gracias. Les recuerdo que si tienen alguna duda o comentario, por favor escríbanlo en la sección de chat. Vamos a estar contestándola a la brevedad. Imelda, ya para cerrar, me gustaría que nos dieras por ahí un par de consejos. Hemos hablado de muchas cosas y pues obviamente la opinión de un gran experto siempre es bienvenida. Entonces, ¿qué estrategias nos podrías recomendar que las organizaciones puedan adoptar para protegernos contra estas nuevas amenazas? Sí, yo creo que volvemos al mismo punto de siempre y yo lo que digo es perdón que les demos las mismas recomendaciones aburridas de siempre, pero les juro que las mismas recomendaciones aburridas de siempre ayudan contra el 80-20 de todas estas amenazas. Y volvemos a lo mismo, es como comer frutas y verduras. ¿Y qué significa eso? O sea, significa, hoy ya no puedes vivir sin un EDR, de verdad necesitas un EDR en la red. La visibilidad a nivel de la LAN, que de repente falta mucho. Cuando nos toca responder a incidentes, uno está ciego para ver si se está propagando o no de manera lateral los artefactos. Ahí ayuda mucho, por ejemplo, el dissection o estas herramientas para
con heurística para detectar amenazas a nivel de la LAN. No podemos olvidar el manejo de las vulnerabilidades, es bien importante, y hablamos de que hay mucho equipo legado en Latinoamérica, es bien importante el empezar a controlar, el migrar esos equipos, digo, antes de que tengan el problema, porque el atacante no les va a esperar a que tengan su plan de migración un año, o sea, si mañana llega y lo cifra, van a tener que volver a reconstruir, o sea, eso es tarde o temprano, ¿no? Definitivamente, pues ya la seguridad perimetral, eso que les digo, es como comer, o sea, no nos la podemos quitar de encima, o sea, ya es de cajón, esa ya ni decirla. El múltiple factor de autenticación de verdad es crítico, porque lo que les decimos, hay mucha venta de accesos allá afuera, entonces el tema, y la gente tiende mucho a reutilizar contraseñas, entonces, pues el MFA no los hace infalibles, o sea, digo, hemos escuchado de varios casos donde logra el atacante por ingeniería social hacer que autorice, que la víctima autorice el doble factor de autenticación, pero es una piedrita más en el camino. Entonces, yo creo que al final, si esta parte la aumentamos y le aumentamos el estar vigilando justamente la venta de acceso, los equipos vulnerables expuestos a Internet, pues empezamos a fortalecer mucho más la postura de ciberseguridad. O sea, siempre decimos que el eslabón más débil es el usuario final, pero eso no nos lo vamos a quitar de encima. Eso va a seguir sucediendo y entonces, pues el awareness tiene que estar ahí y es bien importante, pero hay varias cosas que se pueden ir haciendo en capas. Yo sé que el manejo de las vulnerabilidades, la gestión de vulnerabilidades es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero de verdad que sí, ustedes le dedican un muy buen porcentaje de sus recursos a justamente mantener actualizado, por lo menos los equipos expuestos a Internet, le bajan mucho el riesgo a su organización. Entonces, yo me iría por esas. Por supuesto que hay más, pero especialmente en los casos que nosotros vemos como mucho ransomware, el manejo de las vulnerabilidades, un buen EDR, el MFA y la visibilidad a nivel de LAN, pues te ayudan mucho a responder más rápido. Me gusta lo que dices. Creo que para ponerlo en un panorama general, ¿no? Primero empezando en que tenemos que preocuparnos de cómo nos ven desde afuera, ¿no? Para esto un servicio de protección y riesgos digitales que nos diga qué es lo que tenemos, qué hacemos. Pues, te hablaba de FortiRecon anteriormente. También poder proteger los accesos, ¿no? Para esto una buena estrategia de doble factor de autenticación. Poder poner una capa adicional. También proteger al endpoint, ¿no? Hablamos de EDRs, que también es algo que necesitamos hoy en día y hay que ir adoptando poco a poco, porque al final esto nos da toda la información necesaria para poder hacer un buen forense, ¿no? Hacer una buena respuesta a incidentes. Sí. Y también hablabas de algo que me gusta mucho en lo personal, todo el tema de deception, poder poner estos señuelos dentro de nuestra red, dentro que estén rodeando, digamos, o simulando algún tipo de debilidad para nosotros estar generando esta mega tendencia de defensa activa y recolectando información. Creo que eso nos va a ayudar muchísimo y sobre todo, pues también estar atentos qué pasa, ¿no? Estar viendo nuevas técnicas, leyendo estos reportes de predicciones, de amenazas y siguiendo, pues en este caso, las recomendaciones de grandes expertos. Pues con esto, pues básicamente estaríamos cerrando. Muchas gracias, Imelda. La verdad es que estamos muy, muy contentos y sobre todo, pues bueno, yo creo que toda la gente que nos está escuchando y viendo realmente se está llevando una gran impresión de lo que hacen ustedes y sobre todo lo que hacemos en conjunto y lo que es una colaboración. Gracias a todos. Imelda, no sé si tienes algunas palabras ya nada más para cerrar. No, muchas gracias nuevamente por haberme invitado y excelente felicitarlos por esta serie de eventos que están organizando para justamente tener charlas y poder conocer opiniones adicionales. Digo, en esto lo que sabemos es que nadie tiene la verdad, ¿no? O sea, nadie tiene la verdad única, nadie posee la verdad única y de verdad el colaborar hace la diferencia y nos lleva más hacia cumplir esa misión que es proteger a nuestros clientes que pueden ser posibles víctimas. Perfecto. Pues bueno, ahí lo tienen. Muchas gracias a todos. Gracias por asistir a un FortiGuard Live más. Nos vemos en la siguiente edición. Vamos a platicar de cosas muy interesantes. No se lo pierdan. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.